Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, no importa la hora que veas este video, estamos en total sintonía con la página oficial del Tribunal Electoral para recordarle solamente a todo Panamá que José Raúl Mulino, ya con el 98% de las mesas escrutadas, es el actual presidente, que se mantiene firme con un 34.32% de votos. 770.298 panameños, por lo menos hasta el momento, han votado por el señor José Raúl Mulino. En el caso de Ricardo Lombana, 555.000, una diferencia bastante aplastante, no la diferencia de la anterior, en la cual vimos que estuvo muy estrecho entre Nito Cortizo y el señor Rómulo Rux. En esta ocasión sí fue bastante aplastante la victoria y se mantuvo así casi desde el principio, prácticamente desde el inicio, cuando había 0.1 mesa escrutada nada más, que Martín Torrijos estuvo arriba un ratito y después se fue para abajo. Rómulo Rux fue subiendo un poco, pero ya se mantuvo así casi que toda la distancia. A destacar que Ricardo Lombana, la figura de Lombana es la que la gente sigue, no así su partido, y ahora vamos a ver por qué. Martín Torrijos se llevó gran parte de los votos del PRD, pero no le alcanzó, porque Zulay Rodríguez se llevó la otra gran parte. Tenemos a un Rómulo Rux, es verdad que hace un digno cuarto lugar, pero realmente no tiene la fuerza y no es el líder, y creo que ya es la última vez que veremos a un Rómulo Rux intentando ser candidato a presidente. Zulay Rodríguez superando a Gaby Carrizo, impresionante, humillante para el PRD, que queda en una sexta posición. Qué vergüenza para el PRD, que demostró que Panamá le dijo claramente al PRD, por más bulla que hiciera, no vas. Panamá le dijo no vas a Gaby Carrizo y a su partido PRD, y ahora vamos a ver por qué. Maribel Gordón, Panamá no es de izquierda, solo 24.000 personas votaron por ellos, y Melitón Arrocha, no sé por qué votaron 4.782 personas por él. Este man no merece que vote por él nadie. Nadie quiere un Lombana traidor en su vida. Listo, vamos entonces ahora a cómo está conformada ahorita mismo los diputados, y por supuesto la gran noticia es que hay un gran cambio en la política panameña, y aquí vamos a ver por qué. Estos son los 71 diputados elegidos por el pueblo panameño, y vamos a verlo hasta por cociente, medio cociente y los residuos. ¿Cuántos residuos hay? Vamos a verlo aquí en este video. Tenemos que el PRD, sí señor, lamentablemente Benicio Robinson ganó, pero con residuo, otra vez por el partido PRD en Bocas del Toro. Bocas del Toro tiene de nuevo a Benicio Robinson. Lo lamento. No entendieron los rivales de Benicio que tenían que unirse para derrotar a este Leviatán que sigue perpetuándose en el poder. Vamos a ver qué puede hacer el gobierno de Mulino para ver si lo investigan o pueden hacer algo con este señor. Es increíble, hay que meterlo preso, todo el mundo lo desea. Jairo Bolota volvió a ganar en el PRD. Nelson en Colón. Nelson Jackson también ganó en Colón con el PRD. Jaime Vargas, el presidente polémico que ha aprobado cuanta ley se ha podido ver, Jaime Vargas en el 5-2 es nuevamente en Darién el presidente de la asamblea actual, que ya terminó, ahora va de nuevo para la asamblea. Marco Castillero, increíble, en Herrera ganó Marco Castillero, y para que vean un poquito cómo quedó esa pelea allá en Herrera, podemos verlo aquí. Se actualiza, Marco Castillero le ganó apenas al ingeniero Darío Marín Ocaña. Juan Torres le quitó muchos votos, y esa fue la gran diferencia. Ahí estamos viendo, ingeniero Darío Marín Ocaña, ya no hay nada que hablar allí. Ganó por 400 y pico de votos Marco Castillero. Son las cosas tristes de la derrota, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, Raúl Pineda, que también ganó, vamos a ver cómo quedó en su curul, ganó con el medio cociente. En la libre postulación, éxitos totales,
para Eduardo Gaitán, Alexandra Ale Brenes y Luis Lucho Duke. Estos tres ganaron con el cociente de forma abrumadora y aplastante. Tenemos el caso de Ángel Ortega González, que es el residuo de ese partido allá. En realizando metas ganó Camacho Castro, el amigo fiel. Mira la diferencia en votos, 18,000. Pero por el PRD, con 15,000 votos, este señor es diputado. Y aunque Pancho Alemán lo ayudaron con el residuo, Pancho Alemán no salió. Gracias a Dios, Pancho Alemán, ese innombrable traidor de la patria, no ganó tampoco. Tampoco ganó Leandro Ávila, tampoco ganó Luis Oliva y tampoco ganó el 1 y 4, la ley 14, como decía José Ruilova, el motorcito. Y Katy Ramos tampoco ganó, y Calixto Silgado Obama tampoco ganó, que se sentían tan ganadores, que salían al lado de Gaby Carrizo en el cierre de campaña. Solo ganó Pineda, y por el medio cociente. Y lo dijo él claramente, la prensa va a tener que publicar que él va a ganar. Bueno, él ganó, el señor ganó allá. ¿Y qué vamos a hacer? Así, faltan 9 mesas, pero ya es indiscutible que él es el ganador en esa zona. Cristiano Adames en el 8-3. Vamos a ver quiénes se quedaron del PRD también. Aquí la libre postulación en este circuito que tiene el Chorrillo también, creo, si no me equivoco, Walkiria Chandler con 27,000 y Paulette Tomás con 27,000, superando en votos a todo mundo. Quedó con el residuo. Y Héctor Brand, que a pesar de todo lo que intentó hacer Héctor Brand quedó fuera. Corina, que trataron de ayudarla con el cociente y con el residuo y con tantas cosas. Corina Cano fuera de la asamblea. Investiguen a Corina, por favor, que no se salve Corina por no abrir la sesión. Sergio Cheyo Gálvez ganó, y aquí lo estamos viendo. Y en el caso del Moca, José Pérez Barboni es el otro ganador. Bueno, esto es parte de lo que se vio en este circuito. Esto sí es lamentable. Javier Paco Sucre volvió a ganar. En la libre postulación, Roberto Zúñiga, superiorísimo. Jorge Bloise Iglesias, superiorísimo. Es que el PRD no marca nada. Por eso es que hay que reducir la asamblea. Javier Paco Sucre con 9,000 votos de diputado. ¡Qué vergüenza! 37,000. Es como 4 veces la gente quiere a Zúñiga que a Paco Sucre, y este Paco Sucre ganó. Doctor Víctor Castillo, nada. Charlie Sousa Lennox, nada. El Guapo López, nada. Y Yossi el Bukele, que aunque le dieron los votos residuales, tampoco salió. Te equivocaste de partido, el Bukele. Te equivocaste de partido. En el Moca, por residuo, con 11,000 votos, como pueden ver, no es que es mucho nada, el partido del supuesto oposición de Panamá. Mentiroso, Lombana. Tú no dices. La gente fue Lombeliever, eso fue lo que fueron. Pero es gracias a los medios de comunicación que te apoyaron, gracias a los bots, a todo ese pocotón de chat comprado, todo ese montón de likes comprados, porque los likes se compran, y puro bots en las redes sociales. Mentiroso. Y el doctor Ernesto Cedeño, que ganó con medio cociente, el abogado. Me alegra mucho que haya sido así. Tendremos un hombre con educación, un abogado de altura en la Asamblea Legislativa, Ernesto Cedeño. Qué bien, tenemos un buen diputado allí. Tenemos que también ganó Rafael Buchanan, Flor Brenes, allá en el 10-1, ¿verdad? Y tenemos al doctor Arias. No ganó Petita, pero ganó Flor Brenes. 2 PRD en la comarca Gunayala. Lamentable, pero Gunayala es PRD. No podemos hacer nada. Nixon Andrade, 12-2. Y estos son los 12 del PRD, salvo el caso de Rafael Buchanan, Nixon Andrade y Flor Brenes,
son nuevos diputados de los 35 diputados del PRD, que era la planadora en esta ocasión. Perdieron todos. Todos perdieron. Pero ellos para la próxima van a volver. La lacra del PRD siempre va a querer estar jodiendo. Hicimos lo posible, yo lo dije en mi video. El PRD iba a ganar. Iba a ganar. Y es muy lamentable. Buenos días. Es muy lamentable que Benicio Robinson, Raúl Pineda, Jaime Vargas, Bolota, Nelson Jackson, Marco Castillero y Paco Sucre, que son de los más veteranos ganando siempre, hayan repetido. Pero bueno, esa es la voluntad del pueblo. No se unieron en la oposición para derrotarlo, sobre todo en el caso de Benicio. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Partido Popular, Eliezer Castrellón, y por residuo Patsy Lee Rentería. Esto es muy interesante porque en Chorrera, señoras y señores, esto es importante. Roberto Ayala fuera, Roberto Ábrego fuera y Eliezer Montenegro fuera, los tres PRD, esos que Chorrera no quiere PRD y lo demostró. Ganó Yusaida Marín ampliamente, o sea que Abdiel Núñez es el nuevo vice suplente. Vamos a ver a Abdiel Núñez. Anda diciendo por ahí. Ahí va a estar. Salud, brindemos. Bueno, esas canciones que te gustan mucho de Abdiel Núñez. Bueno, Abdiel Núñez en la asamblea. Y Lilia Batista, la invencible en la Mitra, Peña Blanca, Playa Leona, allá en la Chorrera, la invencible, la infranqueable, quedó de segundo lugar. Francisco Amelio fuera del ruedo, no ganó y se fue. Francisco Amelio se fue y bueno, pero va a quedar en el gobierno de algún puesto porque él es un miembro importante del partido. Y Patsy Lee con 10.000 votos y casi Cesarín. Perdió Cesarín Herrera Robles, el dueño de las panaderías Cesarín. Bueno, así fue. Esa es la ley. Pero lo más divertido, alegre y feliz de todo Panamá es que Roberto Ayala, Eliezer Montenegro y sobre todo Roberto Ábrego no ganaron. Eso es para poner contento a mucha gente allá en la Chorrera. Seguimos en el Molirena. Isaac Mosquera, el único representante por el Molirena. El panameñismo, Jorge Herrera, Ariana Cova, Ricardo Vigil López. Tenemos el caso de Medín Jiménez Pití, Popi Varela. Señoras y señores, Popi Varela ganó. Panchito en el 9-3 ganó. Allá la gente de Veragua. Roberto Archibol Chobra, ahí está, también ganó. Y Edwin Vergara. Estos son los 8 diputados. Uno de ellos fue el residuo de Ariana Cova, que ganaron allá. Son 8 diputados del panameñismo. Vamos a ver los 8 diputados que sumados son 16 en una alianza fuerte. Jessica Romero, del Cambio Democrático. Julio de la Guardia, ella ganó por residuo allá en Bocas del Toro y le ganó a Becker. Becker fuera. Ganó 2 diputados allá en Bocas del Toro. Benicio el Invencible y Jessica Romero es la que vimos allí. Julio de la Guardia, Orlando el Capi Carrasquilla, Manuel Cohen Salerno, Tito Afú. Señoras y señores, atención Panamá, Tito Afú, el señor que enseñó los billetes de dólares. Esta rata ganó ampliamente en las tablas, pero ampliamente. Es que se unía Severino Villaco Vega y Beatriz Beticano y no le ganaban a Tito Afú, y se unía el profesor Euribiades Huerta. Entre los tres se unían y no le ganaban. Y Eric Brose del PRD fuera, y los auxilios económicos fuera también. Prepárate, el influencer que está por allá afuera con todos los auxilios, van a tener que devolver cada centavo. Didi Pinilla Ríos en el 9-4, ahí está. Gertrudis Tule Rodríguez en el 12-3 y Eduardo Fana Vázquez en el 13-2. ¿Por qué digo esto? Importante, porque Eduardo Fana Vázquez le ganó por un margen de casi más de 1.000 votos, le ganó a Jorge Ramos, el ungido de Yanivel Ábrego en Capira, que trató por el PRD, Molirena, Alianza y RM de ganar
pero le ganó Eduardo Fana Vázquez de forma contundente. Allá, aunque faltan 26 mesas, pero le ha ganado Jorge Ramos. Probablemente hay una impugnación allí. Faltan 26 mesas, pero estos son los diputados, señoras y señores, aquí lo tenemos. No por come cuentos, no coma cuentos. Estos son, según el tribunal, en la 2, en alianza, 2 diputados, Osman Camilo Gómez y Johnny Guevara en el 8-1. Excelente, ¿verdad? Vamos con el partido del presidente de la República, hombre. Dana Castañeda, superior ampliamente en el circuito de Coclé 2-3. Allá quedó Dana Castañeda ampliamente ganándole por paliza a todo el mundo por allá. Ella está también con Alianza RM, Molirena y PRD, Dana Castañeda, pero ella está inhabilitada. Entonces puede que le quieran dar eso a Juan Manuel Peralta, que es de la libre postulación. Vamos a ver qué pasa allí, ¿verdad? Y Partido Popular también lo apoya a él. Luis Ernesto Carles, qué bueno, este señor de la mina, ¿verdad? Que tiene tantos escándalos, perdió ampliamente. Qué bien. Seguimos. Víctor de Jesús, el hijo de Delfia Cortés, en Colón, le ganó nada más y nada menos que a Bolota, con muchos más votos. El más votado en Colón fue Víctor de Jesús, el hijo de Delfia, y en el segundo lugar Rogelio Rebello quedó. Y aunque Gilberto Flores Picolino le dieron muchos votos, no le alcanzó para superar a Bolota, que se llevó el medio cociente en esta ocasión por partido. Yo no sé Bolota cómo ganó aquí, y bueno, pero eso fue así. Y tenemos que por la libre postulación, Yamirelis Chong, representando al Vamos, quedó también. O sea, por el PRD se quedaron Joel Rodríguez Jordán, Roberto Tito Político Gómez y Alexis Higuera. Solo Bolota ganó en Colón. Colón habló claro, el hijo de Delfia es el favorito. Bueno, ahí está el hijo de Delfia. Tenemos a, Rogelio Rebello, ahí vemos a Jamis Acosta, tenemos a Ronald de Gracia, Camacho, esta es buena, el amigo fiel de Ricardo Martinelli, aquí lo estamos viendo, Camacho. Aquí ganaron ampliamente Eduardo Gaitán, Alexandra Alebrene y Luis Lucho Duque. Pero Ángel Ortega González, el cuarto en San Miguelito, fue conquistado por Vamos, como dijo Juan Diego Vázquez. Partido realizando metas, Camacho Castro, el amigo fiel. Y aquí estamos viendo por la libre postulación, Zulay Rodríguez Lu, la ganadora. Por el PRD ganó Raúl Pineda, se quedó Leandro Ávila, se quedó Luis Oliva, se quedó José Ruilova, el motorcito, Cati Ramos, Calixto Silgado y Pancho Alemán. Qué bueno. Eso es lo que podemos ver aquí a continuación. Ahí está Cheyo Galvez, que ganó Invencible. Cheyo Galvez allá en el Chorrillo. Adiel Vallarino, Alain Cedeño ganó, increíble este man. Tomás Tommy Benavides, Shirley Castañeda, la Licen. Esto es muy interesante. Ya vimos a Yusaida Marín y Lila Batista. Esto es muy interesante en Arraiján, porque en Arraiján, felicidades a mis hermanos de Arraiján. Shirley Castañeda, la más votada, fuera Milipalma y fuera Marilyn Vallarino, pero probablemente le den un puesto político a Marilyn Vallarino. Qué lástima, porque Marilyn Vallarino votó a favor de la minería, ella era Cambio Democrático y después se fue con Partido Realizando Metas. Qué locura, pero aún así ella sacó 16,000 votos. Vamos a ver acá, Lenín Alberto Ulate ganó con 23,000 votos con Vamos, y Manuel Chen Peñalba ganó también, los más votados, con 23,000 y pico. Ahí estamos viendo Shirley Castañeda, la tercera más votada allá. Y por el PRD, señoras y señores, atención, Nando Meneses, tienes una cita con la Fiscalía. Panamá entero quiere que rindas cuenta por los auxilios económicos. No te vas a escapar. Panamá entero te quiere y te va a tener para que rindas cuenta al pueblo panameño. Esto va a ser noticia. Y Kaira Harding, la princesa de la Asamblea, fuera, váyase a viajar a Dubái, a donde quiera, con todos sus millones. Millones. Si usted es diputada, hay que investigarte, Kaira Harding. Panamá quiere saber de dónde sacaste tanta plata. Así es.
País desaparece y aquí vemos el partido de la oposición, según el señor Lombana. Qué ridículo, siendo el ridículo siempre, pegando mentiras. Víctor Carles, residuo. José Pérez Barboni, medio cociente. Grace Hernández, tanto que habló, residuo. Y el doctor Ernesto Cedeño, el abogado, medio cociente. Esto es toda la oferta electoral que ganó de diputado. Qué oposición fuerte tú eres. ¿Qué tú estás hablando? Otra mentira más tuya, Lombana. ¿Qué tú quieres? ¿Que te vas a quedar con el partido de Juan Diego? El gran ganador de los diputados en Panamá fue el señor Juan Diego Vázquez. Que aquí tenemos a los... Pero los independientes no, los 21 son de Juan Diego. Vamos a ver los ejemplos. Yamireli Chong, Augusto Tuto Palacio, Carlos Calitín Saldaña, Jonathan Vega, Ángel Ortega González, Eduardo Gaitán, Alexandra Alebrenes, Lucho Duke, Zulay Rodríguez, ahí está Zulay, que clasificó también en esta vuelta, Walkiria Chandler, muy bien, dándole la suplente de Gabriel Silva, ahí está, Walkiria, que va a hacer bastante ruido en la asamblea, Pauleto Majorli, Roberto Zúñiga, Jorge Bloise Iglesias, Inestali Zamora, Jorge González, Betseray Richard, se la rifó solo porque él no es Vamos, Manuel Bebo Samaniego, Yanina Prado, Miguel Ángel Campo, Lenin Alberto Ulate y Manuel Chen Peñalba. Definitivamente los independientes son más. El pueblo habló, el pueblo está cansado de los partidos políticos. Este es un gran triunfo para la oferta independiente. Por primera vez en Panamá supera al partidismo. Qué bueno, una asamblea bastante bien balanceada. Lamentablemente que existan todavía PRD en esta asamblea, pero bueno, esta es la realidad y tenemos que vivir con eso. De todas maneras, va a ser muy interesante cómo va a hablar el presidente de la República con su discurso incendiario, porque fue un discurso bastante incendiario del presidente de la República a continuación. Panamá está a la expectativa. El pueblo panameño votó por el señor Raúl Mulino porque quieren a Ricardo Martínez, y eso es duélale a quien le duela. Lo siento, los periodistas de pacotilla que tenemos en Panamá, como Álvaro Alvarado, etcétera, ¿verdad? Los de pacotilla que tenemos en Panamá. Ustedes saben quiénes son todos ellos, y aquí está demostrado que el pueblo panameño habló alto y claro. No quieren improvisaciones, aunque había muchos jóvenes que votaron por este Long Believer, pero no sabían, estaban confundidos, estaban enredados, no tienen idea de política, y este globo inflado que se llama Lombana se va a ir desinflando como se desinfló Rómulo Rux, etcétera, etcétera. José Raúl Mulino, yo no le veo ninguna posibilidad a Lombana en las próximas elecciones si por ejemplo un señor Juan Diego Vázquez va a correr como presidente. Este fue el final de Lombana también como candidato a presidente de la República. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, dale like, no olvides suscribirte, activa la campanita, como siempre digo, you know.